Siento que si los hermanos les dirías un domingo, ¿sabe qué, hermano? El infierno no existe. ¿Cuántos verdaderamente en la iglesia se quedarían? ¿Realmente lo que quieres es simplemente librarte del infierno? ¿O realmente estás porque amas a Dios? Es como de, si Dios se fuera a tal lugar, ¿tú lo seguirías o únicamente te quedas con el lugar como de los beneficios y no realmente porque ames a Dios? Porque no ha habido un amor ni habrá un amor como el que Dios mostró a través de ese sacrificio de Jesús. Entonces, comprender que ese amor fue inmerecido, pero que también nosotros deberíamos aspirar a ese tipo de amor hacia Dios, porque Él espera una correspondencia como de, imítame, yo te puse el ejemplo, ahora sigue mis pasos, ahora sigue lo que yo te he dejado. Ahí describe el amor similar a este, pero una definición más corta, de algo que no es obligado. A veces creemos, o no sé, como que a veces nos imaginamos como que Dios tiene que amar. Como que es obligación de Dios, porque pues ahí dice, y Dios no miente. Pero en Miqueas define el amor como que Él se deleita en mostrar su gracia, en mostrar la misericordia. Es decir, Él no ve el amor como algo que tiene que dar, sino que algo en lo que se deleita. Y el hecho de tengo que, ya no demuestra amor, demuestra meramente compromiso. Y el compromiso no es malo, pero creo que el amor está superior al compromiso. Creo que el amor es lo que, como dice, lo que Dios realmente busca, el hecho que no solamente nos comprometamos con Él porque sí, o porque quiero un cargo, o porque quiero participar, o porque agradar a alguien aquí, sino que sea por amor meramente a Dios. Pero es por mera gracia de Dios, y de ahí de aprender a escuchar su voz y recibir esa invitación, porque al final de cuentas es eso, tú decides si tomarlo o dejarlo. Hola, bienvenidos una vez más a Habitación Podcast. Estamos muy contentos de poder compartir un mensaje más con ustedes, un episodio más. Creemos que Dios sin duda está hablándonos, y me refiero también a nosotros y a ustedes. Y el día de hoy traemos como un episodio muy especial, porque creo que todo lo que podemos hablar en otros capítulos y en capítulos anteriores, los que vendrán, este es el centro de todo lo que podemos hablar y lo más importante, que es el Evangelio como tal. ¿Por qué? Porque pues todos los seres humanos necesitamos a Jesucristo, pero creo que hablar del Evangelio no es solamente hablar de ir a la iglesia o estar los domingos, ir a un grupo, ir a eventos, sino que va mucho más profundo que eso. Tiene que ver con nuestra condición humana y sobre todo con el amor y la gracia de Dios. Sí, así es. Este tema, acabamos de salir de una actividad de jóvenes y recién justo hablábamos de este tema, porque nos parece importante que tanto, como dices, no solo como los que ya conocemos, o digo, más bien no solo los que no lo conocen a Dios, sino nosotros como cristianos que quizás ya entregamos nuestra vida, aún necesitamos seguir conociendo o recordar más bien ese sacrificio, porque muchas veces suele ser como de para el que no está bautizado, para la visita, para el amigo. Pero ese mensaje también aplica para nosotros. Ese mensaje no nos exenta ya a los que ya creemos, sino que nos debería seguir confrontando. Sí, porque sobre todo cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la buena noticia de Jesucristo como tal, Él mismo. Entonces, cuando a veces, como dices tú, los bautizados o los que ya tenemos tiempo decimos, pues van a hablar de la cruz, como que ya, eso ya lo sé, minimizamos mucho el Evangelio. Porque todos los días, incluso no solamente de vez en cuando, sino todos los días necesitamos esa buena noticia que nos recuerda sobre todo que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios, del amor y del perdón de Jesús. Entonces, creo que, como dices, acabamos de salir una actividad y ese mensaje en particular creo que fue muy importante porque, como dices tú, nos recuerda. A lo mejor ya lo sabemos, ya lo tenemos presente, hemos leído la Biblia, vamos conociendo, y hay muchos mensajes cada domingo, pues el pastor, el hermano predican cosas nuevas, pero que nunca se pierda de vista el hecho de que Jesús vino y murió por nosotros. Incluso yo escuchaba esta frase en un mensaje que decía algo así como que todo mensaje, o bueno, en su gran mayoría, pero que todo mensaje debería apuntar siempre al Evangelio. O sea, independientemente de lo que estemos hablando, cada mensaje tiene que llevarnos a la confrontación, tiene que llevarnos a reconocer nuestro pecado, nuestra falta, y reconocer a Jesús como el centro y el que nos puede ayudar.
O sea, independientemente del mensaje, siempre nuestro objetivo debe ser predicar el evangelio, predicar esas buenas nuevas. Y esas se encuentra como versículo base en Juan 3, 16 al 17. Es uno que yo creo que la mayoría de nosotros ya no sabemos. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envía a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, este mensaje es un mensaje, por eso lo titulábamos a esta actividad y a este video como carta de amor, porque ese es el evangelio. Es una carta, es una invitación del Creador hacia su creación. O sea, ¿qué tanto interés tuvo en nosotros que viendo nuestra condición humana dijo, voy a dar todo de mí por salvar a mi creación? Quizás otros podrían deslindarse de su creación como de, si falló, pues su problema, yo me libro de los cargos de lo que haya hecho. Pero como Dios dice, me importa demasiado mi creación, no quiero que se pierdan, así que voy a darles esa nueva oportunidad, porque se hacían estos sacrificios, estos actos o muchas religiones que decían, puedes llegar al cielo a través de esto, puedes con tus acciones, con lo que des, con tu vida. Sin embargo, nuestras vidas eran insuficientes, o sea, nuestras acciones no eran lo suficientemente buenas como para llegar a Dios. Por eso fue que vino, y ese es el mensaje central que deberíamos siempre recordar. Fíjate, como mencionas, ahí está interesante esta cuestión de los sacrificios, porque aunque era algo de los tiempos de los judíos bíblicos, fue una solución momentánea al pecado del pueblo. Estábamos ante un pueblo que era rebelde, que vivía idólatra, mentía y todo esto lo que pasaba. Y Dios les da una forma en la que ellos pueden, a pesar de su pecado, acercarse a Él. Y esos sacrificios tenían la función de cubrir el pecado simbólicamente. Había un sacrificio en especial que me llamaba la atención, el Yom Kippur, que era una vez al año. Que una vez al año se presentaba el pueblo, el sacerdote, y tomaba 2 machos cabríos. A uno lo sacrificaban, esparcían la sangre, y sobre el otro se me hace muy como profético el hecho de que el sacerdote le ponía las manos al carnero, al macho cabrío, y sobre él declaraba todo el pecado de Israel. Y entonces, después de que le declaraba, le echaba todo el pecado, lo mandaban al desierto. Y me hacía interesante porque esto, aunque tenía un simbolismo de que el pecado se alejaba del pueblo, el pueblo lo tomaba muy a la ligera. El hecho de, pues ya me quitaron el pecado, vuelvo a pecar. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y como dices, esta carta de amor que es Jesús mismo llegando a la tierra a cumplir la ley, a ser santo en toda la extensión de la palabra, a dejar ejemplo y predicar, decide morir, como dice ahora sí el Evangelio de Juan. Él es el Cordero de Dios que no cubre el pecado, sino que lo quita verdaderamente. Y ese es, como dices, el centro del Evangelio, de que Jesús vino a quitar el pecado para siempre de nuestra vida. Y me resulta muy increíble esto, porque Dios tuvo que dar un plan, y creo que fue el mejor plan que pudo haber tomado, el hecho de que Jesús viniera, aunque no lo mereciéramos, a tomar nuestro lugar en la cruz, y así no cubrir el pecado como una curita, ¿no? Que te cortas y te pones una curita, y lo cubre, pero ahí está. Jesús no hace eso, sino que Él entra y quita el pecado, dice la palabra de Dios, y creo que la actividad fue mucha bendición, porque nos recordaba exactamente esto, de que Dios vino a tomar nuestro lugar y nos ofrece, como es una invitación, como decíamos en capítulos anteriores, sigue siendo una invitación. No es algo que Dios force, sino algo a lo que Dios nos invita constantemente, y me atrevo a decir todos los días. Sí, de hecho, hablando de todos los días, me gustaba una frase que decía uno de mis autores favoritos, cómo él ejemplificaba esto. De hecho, su libro trata sobre eso, de la gracia. Es uno de mis libros favoritos, y ejemplificaba muy bien muchas cosas sobre la gracia, sobre el merecer, sobre los sacrificios. Pero una frase que realmente movió mi corazón, me hacía reflexionar en que es cierto que Dios muestra su gracia todos los días, que podemos acceder a ella. No es como que tenga que ir ante una persona, o precisamente que aquí me tengo que arrodillar para que Dios me escuche, sino que su gracia está disponible para todos. Y esta frase decía, su gracia gratuita, ilimitada e incondicional ya nos rodea, y está lista para que la inhalemos.
Entonces, él describía la gracia como el oxígeno, o sea, está disponible, todos podemos acceder a él. Sin embargo, a pesar de ser un regalo, no todos lo aprecian Así o no es. todos lo toman. Entonces, de que Dios ha puesto ahora sí que este regalo sobre la mesa, ha servido este banquete esperando que alguien lo acepte, pero aún así, a pesar de estar disponible, parece contradictorio, pero que muchos pareciera que no lo ven o no le toman la suficiente importancia y pasan de él, cuando es un regalo, así como el oxígeno. O sea, nosotros, a pesar de que seamos malos, Él nos permite respirar. Seamos buenos o seamos malos. Por eso me gustaba cómo ejemplificaba este autor sobre la gracia, que está disponible y accesible para todos, pero está también nuevamente, esa invitación a tómalo, si lo quieres tomar o si lo quieres dejar, pero ahí está siempre esa invitación. Fíjate que, como mencionas, lo describes como un banquete, ¿verdad? Que Dios pone la gracia, el oxígeno y que no todos acceden. Y me recordaba varias situaciones, varios compañeros incluso de la universidad, de la prepa, que cuando uno les comenta del evangelio, les platica, les intenta evangelizar, vaya, como que siempre dicen, yo no mandé a Jesús a morir por mí. Como Sí, de yo no se lo yo, pedí. ajá, como que no ven la necesidad de un Salvador. Como que no ven la necesidad de la gracia, como ¿para qué? O sea, esta invitación o este sacrificio, ¿en qué me beneficia? Y creo que ese es el principal problema, de que la gente a este grado romantiza demasiado su vida, su pecado, al grado de decir, pues, no lo necesito porque estoy bien. No les parece malo. Exactamente, como que, bueno, pues ellos dicen, y creo que tiene que ver mucho con esta parte de que la gente no acepta, no acepta la invitación, no acepta el regalo porque no ven la necesidad de, pues, de aceptarlo, vaya, de no necesito un salvador, no necesito la cruz, no necesito esto. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo les hacemos entender a estas personas? Pues que la Biblia dice, todos somos pecadores y que todos necesitamos un salvador. Y ese es el evangelio, el hecho de que, aunque no lo vea necesario, creo que ahí tiene que ver mucho con cuestiones morales, cuestiones, creencias propias, el hecho de que sientan que no necesitan esto. Sí, es triste cómo rechazan, bueno, en este caso que las personas suelen rechazar a Dios, como dices, diciendo, es que yo no lo necesito, también lo decíamos ahorita en la actividad, es que mi vida está resuelta, tengo la vida de mis sueños, tengo todo lo que quería, ¿para qué necesito a Dios? Quizás piensan que es como que un amuleto de buena suerte, como de, si lo tengo en mi vida, significa que todo me va a ir bien. Pero como dicen, ya todo me va bien, ¿para qué lo necesito? Pero sin embargo, Dios no es como un amuleto para que me vaya bien en la vida, sino que ese regalo es literalmente para salvarnos de la condenación que nuestro pecado hace que seamos merecedores. O sea, por más bueno que hayamos sido desde nuestra infancia, nuestra adolescencia o toda nuestra vida, nadie es exento, todos necesitamos arrepentirnos. Y también lo mencionamos en la actividad, que es necesario reconocer que necesitamos ayuda, porque si no, pues ¿cómo podemos ser ayudados? O sea, Dios quiere ayudarnos, pero si nosotros decimos, bueno, no, yo no lo necesito o no reconocemos nuestro error, jamás se va a solucionar. Entonces necesitamos reconocerlo, sin embargo, la gente no lo hace porque piensa que no tiene necesidad, o como dices, yo no lo mandé a la cruz, yo no le pedí que lo hiciera por mí. Es que no necesitamos pedírselo. Él vio la necesidad y dijo, yo lo hago por amor a ustedes. No voy a esperar a que lo merezcas, a que me lo pidas, porque yo lo hago por amor, lo hago porque sé que todos lo necesitan, que nadie puede salvarse por sí mismo. Fíjate, exactamente como mencionas, y creo que tiene que ver un poquito con la definición que a veces tenemos como de pecado. Me recuerda mucho como mencionabas al principio que hay religiones que se apoyan en diferentes cosas para intentar decir, por esto me porto bien o me gano tal cosa y etcétera. Y hay religiones pues que sabemos, no vamos a mencionar cuáles, pero que dicen, no, pues si hago una manda o si hago tal esfuerzo, si me voy de rodillas, si dejo tanto tiempo la coca o si en una semana a comer carne, me gano algo. Pero creo que la definición de pecado cambia a no solamente cometer una acción, porque muchos así lo ven, ¿no? Como de, así pues yo no robo.
yo no asesino, yo no miento o no sé, cualquier tipo de cosa. Y me recuerda mucho cuando Jesús tiene esta conversación con los fariseos que les dice, pues oyeron que no se debería de adulterar, por ejemplo. Y yo imagino a los fariseos diciendo, sí, pues nosotros no adulteramos, nosotros rectos, rectos, rectos. Y Jesús le pone una carga más a la definición de pecado al decir, pues ahora le digo que cualquiera que mire con deseo, que desea a una mujer en su corazón, ya le es contado como adulterio, como pecado. Entonces, mencionaba de hecho en un capítulo del libro que escribía, sobre que para Jesús el pecado no tiene que ver con una acción meramente cometida, sino con algo que deseo internamente. Y hacía en una ocasión que me tocó dar un estudio sobre esto, le di una pregunta a las personas a los jóvenes, de hecho fue a los jóvenes, sobre si tuviéramos 12 horas o 24 horas para hacer cualquier cosa que no va a ser contado como delito y como pecado, ¿qué no haríamos? Uh-huh. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente el pecado sí está dentro de nosotros. No lo hacemos porque me van a decir, porque sé que me puedo ir a la cárcel, o porque incluso cristianos, el hecho de me voy al infierno, por eso estoy aquí. Pero ese no es el fin del evangelio, el huir del infierno. Siento que ese es algo, pues no sé, como que están a fuerza. Yo siento que si los hermanos les dirías un domingo, ¿sabe qué, hermano? El infierno no existe. ¿Cuántos verdaderamente en la iglesia se quedarían? Sí. Una chica compartía algo similar a lo que estás comentando, que si nosotros desearíamos un cielo sin Dios, o sea, como de, ¿realmente lo que quieres es simplemente librarte del infierno? ¿O realmente estás porque amas a Dios? Es como de, si Dios se fuera a tal lugar, ¿tú lo seguirías o únicamente te quedas con el lugar como de los beneficios y no realmente porque ames a Dios? Sí. Entonces, Dios demuestra su amor de una manera tan incomprensible, ahora sí que la palabra queda, porque su amor es descrito, de hecho lo describe en la Biblia como en 1 Corintios, que el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme ante toda circunstancia. Su amor, todo el trayecto hacia la cruz fue eso, fue firmeza, fue constancia, fue soportar, fue cargar. Porque él pudo haber dicho, la gente se anda burlando de mí, la gente me anda escupiendo, la gente no hace nada por liberarme. Pudo haber renunciado a mitad de camino y decir, ¿sabes qué? Esta humanidad no tiene salvación, esta humanidad no tiene esperanzas. Pudo haber dejado la cruz y se pudo haber ido, pudo haber intentado escapar, pero no lo hizo. Porque él debía dar ejemplo de cómo amar, cómo perdonar, cómo ser esos cristianos ejemplares, porque él fue 100% perfecto en su forma humana. O sea, él vivió al pie de la letra, pero su amor trascendió lo inimaginable, porque no ha habido un amor ni habrá un amor como el que Dios mostró a través de ese sacrificio de Jesús. Entonces, comprender que ese amor fue inmerecido, pero que también nosotros deberíamos aspirar a ese tipo de amor hacia Dios, porque Él espera una correspondencia, como imítame, yo te puse el ejemplo, ahora sigue mis pasos, ahora sigue lo que yo te he dejado. Fíjate, cuando dices del amor me recuerda mucho, creo que es Miqueas, uno de los profetas a los que Dios le da una palabra en específico, y me gusta porque ahí describe el amor similar a pero una definición más corta, de algo que no es obligado. A veces creemos, o no sé, como que a veces nos imaginamos como que Dios tiene que amar. Como que es obligación de Dios, porque pues ahí dice y Dios no miente. Pero en Miqueas define el amor como que Él se deleita en mostrar su gracia, en mostrar la misericordia. Es decir, Él no ve el amor como algo que tiene que dar, sino que algo en lo que se deleita. Se deleita en perdonarnos, se deleita en amarnos. O sea, y eso para mí cambió mucho la definición, o de hecho mi relación con Dios, porque cuando lo leí por primera vez fue como de, caray, o sea, Dios no me ama a fuerzas, no me ama por lo que yo hago, sino que se deleita en amar, se deleita en perdonarme. Y creo que esa es parte central de por qué Jesús vino, porque como dices, Él no nos necesita. Como mencionabas en un capítulo, Él tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos,
los seres vivientes, tiene a todos rindiéndole adoración día y noche, y nosotros somos como una extensión meramente de esa gracia. Y hay una canción que dice que Él meramente vino porque Él no quiso el cielo sin nosotros. Y muestra una perspectiva del amor muy cruda, pero muy profunda, el hecho de decir, nos ama porque Él quiere amarnos, porque Él se deleita en amarnos, es parte de su esencia. Entonces eso, como dices, debería cambiar nuestra perspectiva de ver el evangelio, de ver el cristianismo, de ver el caminar con Dios, algo como que nosotros a veces sí lo hacemos así como de, ay, pues tengo que ir, o tengo que hacer, o tengo que orar, y el hecho de tengo que, ya no demuestra amor, demuestra meramente compromiso, y el compromiso no es malo, pero creo que el amor está superior al compromiso. Creo que el amor es lo que, como dice, lo que Dios realmente busca, el hecho que no solamente nos comprometamos con Él porque sí, o porque quiero un cargo, o porque quiero participar, o porque agradar a alguien aquí, sino que sea por amor meramente a Dios. Mencionabas su fidelidad, la esencia de Dios, que como decíamos, Dios no muestra amor, Dios es amor. Sí. Y también lo mencionábamos en la actividad, en una de las cartas que les entregamos a los muchachos, que Él no puede evitar amarnos porque es su esencia, es parte de Él. Y eso nos reta a nosotros. O sea, no podemos llegar a su grado de perfección, pero sí retarnos a de qué manera estamos amando a Dios. Porque a veces probablemente tenemos promesas vacías, promesas rotas, promesas que quizás es muy fácil para mí decir, hoy, ¿sabes qué, Dios? Hoy caí, pero te prometo que mañana no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué, Dios? Hoy te fallé, pero a partir de la siguiente semana, cuando vaya el culto, voy a arrepentirme y no lo voy a volver a hacer. ¿Sabes qué? Dije esta grosería, perdóname, y al siguiente día hacemos lo mismo. Entonces, muchas veces se ve como ese lado que dices de que se ve más como que el compromiso de tengo que hacerlo por librarme del infierno y no meramente porque no lo voy a hacer porque esto no agrada a Dios. Es muy diferente de solo hacer algo por miedo o hacer algo por temor que algo por respeto. O sea, muchos piensan que temor es como miedo, pero tener temor de Dios es tenerle respeto, esa reverencia, ese amor de decir, no voy a hacer algo que esté fuera de tu voluntad, no voy a hacer algo que esté fuera de lo que nos dices que debemos o no debemos hacer. Y como mencionas, y el temor de Dios, sobre todo yo relaciono mucho el temor con esta cuestión de fidelidad, ¿no? Como yo siempre lo tipifico en una pareja. Supongamos una pareja y yo relaciono mucho el temor con este aspecto de no le voy a ser infiel porque lo amo, porque la amo. O sea, me voy a evitar de esto, no porque me lo ordene, porque de hecho muchas de las cosas que un cristiano radical evita no es porque Dios se lo ordene, son por guardarse para Dios. Y eso cambia completamente el hecho de, una vez platicaba con otros líderes de jóvenes en un campamento y mencionábamos el hecho de que a veces nosotros decimos, no, es que no puedo hacer eso. Y ese no puedo es cuando critican a la iglesia y dicen, es que tu iglesia es muy legalista. Y está mal dicho, porque cuando yo digo no puedo hacerlo, estoy diciendo, sí quiero, pero no puedo. Pero cuando yo digo, no, es que no quiero hacerlo, porque eso puede ofender a Dios. Y como yo amo a Dios, no lo voy a ofender de esa manera. Y eso cambia radicalmente la forma en cómo la gente de afuera ve cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Cada vez que me preguntan a mí en la iglesia, es que en tu iglesia prohíben esto, esto y esto, y le digo, no lo prohíben meramente, pero nosotros lo dejamos de hacer porque creemos que si nosotros seguimos por ahí, podemos llegar a ofender a Dios. Y nuestro amor por Dios no es el más grande ni el mejor, pero nos pone como un límite de decir, si marcas para allá, puedes ofenderlo, puedes llegar a la infidelidad espiritual. Y creo que ese es lo que el cristianismo se debe enfocar, en no poner reglas, en no decir esto está mal, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque se vuelve carga y la gente pues no quiere saber de eso. Sino lo que realmente necesita es que entre Cristo en el corazón y lo transforme, que realmente Él gobierna, y cuando Él gobierna, mencionábamos en los primeros capítulos, cuando Él es el centro, cuando le rendimos todas las áreas a Dios,
comienza a cambiar nuestra forma de ver a Jesús. Y lo vemos ya con amor y como mencionaba hace un momento, no es que no pueda, sino que ya no quiero hacerlo. Sí, también me recordaba muchas veces maestros, compañeros o personas de la misma iglesia que decían esto como de, oye, pero si nosotros lo hacemos, ¿por qué ustedes no? Muchos, ¿a poco no puedes? ¿O a poco tu iglesia? ¿A poco tus papás te lo prohíben? Y en un principio lo decía como por decir, pero en algún momento sí llegó a mí ese grado de entendimiento de que no, es que no lo hago porque me lo prohíban, lo hago porque no quiero ofender a Dios. Así es. No lo hago porque sé que, como dices, eso puede quizás tentar mi corazón de, pues sí lo intento, pero si fallo, pues a lo mejor Dios sabe que no era mi intención. Entonces, no arriesgarnos a eso, sino decir que verdaderamente no lo hacemos porque nos tengan como que una pistola en la cabeza. Y si te atreves a hacerlo, no. Sino que realmente es porque tengo la convicción de que eso no es agradable delante de Dios o que no es tan conveniente para mí. Porque eso nos menciona la Biblia. Todo nos es lícito. O sea, que tú dices, yo puedo robar, puedes robar. Pero de que te sea permitido, de que te sea bueno para ti, no lo es. O sea, podrías hacer algo que tú dices, bueno, es que quizás no tiene nada malo, pero no te conviene, pero no te edifica, pero no te acerca a Dios, al contrario, te aleja de Él. Y eso es por eso que creo que uno de los motivos con que muchos cristianos o muchos que van comenzando se alejan de Dios, porque piensan, como dices, es una iglesia súper legalista, que no me permite hacer esto, que me prohíbe aquello. Y no es porque nosotros lo prohibamos, sino que vemos el evangelio, vemos el mensaje de Dios tan claro que dice, esto no, esto sí. Hay cosas como que en un nivel que decimos, bueno, hay que ver, pero no para usarlo como pretexto de, entonces sí puedo, sino realmente llevarlo a la palabra de Dios. Entonces, seguir el camino de Dios no es un camino fácil. Muchos lo pintan y si lo llegan a escuchar, no es así, de que te dicen, el camino de Dios es fácil, o el camino de Dios es ligero, o el camino de Dios... O sea, sí Él dice que lleva nuestras cargas, que Él nos ayuda, pero hay pruebas. No es como caminar sobre nubes, no es una vida color de rosa como en las películas de Hollywood o series o cristianas o no cristianas. No, la vida tiene retos. Y la vida cristiana muchos más, porque nos reta, ahora sí, vaya la redundancia, nos reta a no hacer lo mismo que los demás. Como esta iglesia sí lo hace, ¿por qué yo no debería de hacerlo? Uno de los mensajes que pienso yo que casi todo lo han de haber escuchado de un predicador de Itiel que te decía, tú no tienes derecho. O sea, los demás pueden, pero tú no. O sea, tú fuiste consagrado, tú te entregaste a Dios, tú tienes ese cuidado especial de Él. No porque otros lo hagan tiene que significar que tú vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, considero eso, que el camino de Dios no es que sea precisamente un camino ligero, fácil, pero sin embargo creo que es un camino que vale la pena, al menos en estos 20 años que llevo en el Evangelio, porque literalmente nací en el Evangelio. No me arrepiento de las cosas que quizás en algún momento vi como prohibición, porque sé que eso me estaba cubriendo. Quizás algo que me hubieran dicho, sí puedes ir. Quizás eso me hubiera alejado de Dios. Quizás eso me hubiera provocado un accidente y no estaría aquí. Pero es por mera gracia de Dios y de ahí de aprender a escuchar su voz y recibir esa invitación, porque al final de cuentas es eso, tú decides si tomarlo o dejarlo. Exactamente como mencionas, de hecho, creo que todo, no sé si llegaste a escuchar en una ocasión cuando recién empezó el pentecostalismo aquí en México y todo eso, creo que fue en Estados Unidos, cuando empezó allá y se trasladó después aquí a México, mencionan que el hecho, poner un ejemplo meramente, cuando las hermanas comenzaron a usar falda y camisas de manga larga y los varones se comenzaron a vestir bien y muchos pensaban que era algo como una regla, que así empezó. Y cuando yo veía, no recuerdo de quién lo escuché de dos pastores que conocen mucho la historia, dicen que inició como una forma en como toda la iglesia dijo, tenemos que hacer esto, no lo dice la Biblia, pero hay que hacerlo para no ofender a Dios. Entonces es un ejemplo, la vestimenta es otro tema, pero es un ejemplo de cómo a veces la gente, cuando realmente tiene un encuentro con Cristo, como mencionas, es un camino a lo mejor que en el que es complicado, en el tema en el que vamos renunciando constantemente a cosas, en el que vamos quitando cosas, en el que Dios nos va moldeando,
Y el hecho de decidirnos consagrarnos, como mencionábamos, para no ofender a Dios. No para cumplir una regla de una iglesia o porque la iglesia así lo dice, porque hasta cierto punto eso a veces llega a ser tóxico y la gente se pelea y entra en muchas discusiones doctrinales, pero creo que el centro de consagrarse es para agradar a Dios, para vivir lo más alejado del pecado que se pueda. Sabemos que vamos a pecar porque pues dice la Biblia, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero creo que todo esfuerzo que hacemos que a veces la gente no entiende, como decías de Itiel Arroyo, que dice no tienes derecho, el hecho de que mucha gente puede, pero cuando un joven o una persona decide consagrarse a Dios, va a sonar como extremista, como de, este religioso, por el hecho de que se está, ahora sí, yo lo pinto así como cercando de todo lo malo para vivir lo más agradable para Dios. Sí, ahorita recordando lo que estabas diciendo, me acordaba del testimonio de un pastor, igual también es muy famoso en YouTube, tiene su propio canal, es predicador, pero él contaba cómo en un principio llegó a una iglesia y él llegó con su ropa súper holgada y con aretes y toda la cosa, y que él llegó a esa iglesia y que no hubo necesidad de que nadie le estuviera diciendo, oye, quítate los aretes, porque los hombres no deben usar, oye, quítate esta vestimenta porque eso no agrada a Dios, sino que en medio de su relación, en medio en el que él iba aceptando la palabra de Dios, él dice que mencionaba cómo sentía como un peso en sus orejas, como de, es que esto no, seguramente no le agrada a Dios. Y no fue que alguien se lo dijera. Y entonces él se quitó los aretes y a partir de ahí no los volvió a usar. Porque dice que sentía eso como un impedimento, como algo que es que siento que esto no le está agradando a Dios. Sí, sí, sí. Entonces no es meramente no debería ser así, como que por obligación o para que no me juzguen o para que no me señalen, sino que de verdad, ¿a qué grado de amor debemos llegar a Dios para decir, no voy a hacer esto porque te ofende? Sí. No nomás porque no me quiero ir al infierno, no nomás porque me vayan a poner en disciplina o me quiten de tal ministerio, sino porque te amo, Dios, no quiero hacer lo que te ofende. Exacto. Y creo yo que eso es muy bonito, el hecho de cuando una persona llega a conocer por sí mismo, de repente, no sé si te han preguntado a ti, algunos jóvenes, a mí me preguntaban mucho, oye Ricky, ¿me puedo tatuar? ¿Me puedo poner aretes? O si me tatúo aquí Jesús, me tatúo aquí la cruz, ¿no? Y todo eso. Y se resuelve con gusto las dudas, o sea, para eso estamos, para aconsejar y orientar y ayudarles, pero es muy bonito cuando un joven mismo decía, una vez un joven me dijo, sí me preguntó, y yo le ayudé y más o menos ahí lo orienté y todo eso, pero pasado después me dice, ¿sabes qué? Que no fue lo que tú me dijiste lo que hizo que decidiera no hacerme el tatuaje, sino fue porque yo mismo dije, si Dios me dio el cuerpo así, ¿por qué yo he de hacer esto? Entonces es muy bonito porque ahí uno se da cuenta y dice, ay, realmente está creciendo en la relación con Dios, realmente está desarrollando su intimidad, su profundidad en Cristo y está dejando que Cristo lo transforme. Porque nosotros damos consejos, incluso el pastor y todos predican y es muy bonito, pero es más bonito cuando la gente por sí misma llega al punto de decir, el pastor lo dijo, Jaciel lo dijo, Ricky lo dijo, la hermana, el hermano lo dijo, pero ahora lo entiendo porque es para agradar a Dios. Y creo que el cristianismo gira en torno a esto, en agradar a Dios en lo más mínimo, serle fiel a Dios en lo más mínimo. Sí, no solo en lo que ve la gente, sino en nuestra propia intimidad con Dios, en nuestra propia casa, en la escuela, como decías, ser uno mismo en todos lados, no ser uno aquí, uno acá, uno allá. Y es por eso que el Evangelio confronta. Y así como los fariseos estaban enojados con Jesús, porque como dices, Dios, yo cumplo al pie de la letra esto. Pero él llegaba y les ponía como que, a ver, ¿ustedes creen? Pero si en su pensamiento, pero si agreden a tal persona con palabras como si estuvieran haciendo esto. Entonces todavía caía más ese peso como de tú no eres autosuficiente, tú no puedes salvarte. Por eso es la importancia del mensaje del Evangelio de Dios, que es un mensaje de amor, pero es amor que nos lleva a decir, renuncia a todo y te sigo, Dios. Pero no por obligación, no nada más porque me tenga que bautizar porque quiero estar en un ministerio, sino porque realmente tenemos esa conciencia de que nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Así es. Es esa barrera que nos limita entre Él y yo, porque el pecado y la santidad pues, no puede, como el agua y el aceite, o sea, no se pueden mezclar. O domina uno o domina el otro, pero no puedes servir a dos amos, no puedes estar dividido a la mitad. Entonces,
Ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje que confronta, pero que también te exhorta y anima. Entonces, ya para ir concluyendo, ese es el mensaje, en pocas palabras, es un tema muy extenso y podría abarcar mucho, como lo decías, de la vestimenta, del corazón, de las intenciones. Pero el hecho de esta invitación que nos hace Dios es para que aprovechemos a tomarla. No sabemos cuándo será nuestro último día de vida, no sabemos si ni siquiera alcancemos a bautizarnos o a entregarle nuestra vida a Dios, porque así hay muchos que, saliendo del hospital, voy a bautizar. O una vez que pruebe por última vez la droga y ahora sí renuncio. Y puede que esa última vez haya sido una sobredosis y ya no tuvo chance. O esa vez del hospital no alcanzó a salir y ya se perdió la persona. Entonces, no lleguemos a ese punto, sino que si hoy estamos escuchando este mensaje, esta invitación, es porque Dios quiere ayudarte, es porque a Dios le interesa tu vida, tu alma. Él no solo quiere asegurar tu presente, sino tu futuro, un futuro que ya conoce. No solo una vida terrenal aquí, sino una vida que trasciende en la eternidad. Así es, y me gusta mucho cómo mencionas esto de que a veces podemos posponer, y como dices para concluir, yo quiero que se queden con esto, como retomar lo que dijiste. Hoy puede ser el último día y lo único que salva, lo único que te da acceso a la vida eterna es la sangre de Jesús. Entonces, y esa sangre, como mencionabas, lo pintamos como la gracia, pero es la sangre de Jesús. Está disponible donde quiera que estés, en el trabajo, en el hospital, en tu casa, en tu cuarto. Lo mencionabas incluso aquí en el baño. Entonces, en cualquier lugar que se encuentren, hoy es una muy buena oportunidad para decidir aceptar a Cristo, morir con Él en el arrepentimiento y que esa sangre quite el pecado. Hay gente que dice, no, es que tengo que hacer esto o lo otro para dejar adicciones y todo eso, pero el único que puede romper la adicción, cualquiera que sea, es la sangre de Jesús. Y está disponible ahorita mismo para que ustedes puedan acceder simplemente con arrepentirse, con pedirle a Jesús que entre en nuestras vidas. Es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y creo que eso es nuestra conclusión, y queremos que eso se quede en ustedes, porque pueden aprender muchísimo de los podcasts, pueden aprender muchísimo de las predicaciones, pero si su corazón no ha sido transformado, no ha sido renovado, como dices, puede ser mañana nuestro último día, puede ser ahorita nuestro último día. ¿Y a dónde vamos a ir después de esto? Y entonces, este mensaje es un mensaje de confrontación, pero también un mensaje de esperanza, de que quizás si tú consideras, es que mi pasado, es que mi presente, o es que qué tal si en mi futuro, pero Él ya conoce, es omnipresente, entonces Él ya lo sabe todo, pero Él te dice, confía en mí, entrega tus cargas a mí, arrepiéntete, porque hoy puede ser el último día. Y que no vivamos con ese temor o con o estarlo posponiendo, sino dejar de Dios. Obra en mí, quizás ya lo he pospuesto por mucho tiempo, pero si me lo dices, incluso creo que lo hemos notado en varias ocasiones donde hay una palabra que la puedes ver en una camiseta, en una predicación, en un post, y dices, es que Dios me está hablando. O sea, no es magia, no es casualidad, es que Dios me está hablando, Dios quiere esta palabra específica para mí. Entonces, queremos dejarlos con ese mensaje. Decimos, es un tema muy extenso, pero el mensaje central, y creo que como cristianos o no cristianos deberíamos siempre acudir a ese mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, y recordar que el único que salva es Dios a través de su sangre y del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces los dejamos con eso y deseamos que Dios los bendiga.